Fátima, les esperamos. ¿Buscabas un auto con tecnología, diseño y potencia? El Gran Outlet Bike es tu oportunidad. Financiamientos y precios inmejorables. Descubre el X35, un SUV espacioso y versátil. Sorpréndete con la tecnología y el diseño del X55. O decídete por la elegancia y confort de nuestro sedán U5 Plus. Bike, hechos para romper mitos. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. ...8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida y saludar desde la revista de Opinión Democracia al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, para hablar en medio de la crisis económica y la crisis energética tan dura que está golpeando al país por la falta de fluido eléctrico. Se debate en la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente en materia económica que pretende ampliar los proyectos para la generación de electricidad, pero en el camino ha habido algunos inconvenientes. Por ejemplo, el que se elimine una garantía de pago que se había puesto para que el Estado garantice estas inversiones. ¿Cómo ve usted, economista Mauricio Pozo, en estas condiciones, si se impide una plena inversión privada con garantías del Estado ecuatoriano? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Bueno, la situación económica, como usted bien anota, es complicada. La información que se tiene última es la del segundo trimestre de este año. A esa fecha, recordemos, el PIB decrece del 2.2% frente al mismo trimestre del año pasado. Y cuando usted desglosa eso por los componentes del PIB, ve que todos los indicadores también caen. Me refiero al gasto del gobierno, que es el que menos cae, pero cae el consumo de los hogares, que se llama, que por cierto tiene un componente cerca del 65% del PIB. Eso cae. Cae la inversión, lo que se conoce como formación bruta de capital fijo. Cae también todo el componente de nuevas obras, y eso significa que probablemente para el tercer trimestre, donde ya hace presencia el tema de la crisis energética, el componente de crecimiento del PIB probablemente sea igual o inclusive más profundo en caída de lo que fue el segundo trimestre. Dicho esto, el año 2024, este momento, creo yo, ya anticipa un riesgo de tener una recesión económica. Esto yo no lo veía hace meses atrás, pero con todo lo que ha venido pasando, con la fuerza de la crisis energética, con el tema de las elecciones que se avecinan, y ahora con algunas otras decisiones como las que usted acaba de anotar, y yo veo que el año 2024 tiene una alta posibilidad de tener una tasa de crecimiento negativa del PIB, vale decir, una recesión económica. El Ecuador en este momento no puede darse el lujo de imponer restricciones a la inversión de ninguna naturaleza, ni para el área privada, ni para el área pública. En el caso público más difícil, porque como el presupuesto es tan rígido, no deja espacio para la inversión, se come mayormente en lo que es gasto corriente, servicio de deuda, subsidios. El que queda como actor para buscar algo de reactivación económica es el sector privado. Y en ese sentido, creo que hay que darle todas las facilidades necesarias para que esto pueda, de alguna manera, paliar el problema de crecimiento económico que estamos viviendo. Y obviamente todas las secuelas que con esto se avisoran. El tema del empleo, que no se ve ningún tipo de recuperación hacia adelante, los índices de pobreza
entre algunos otros, empeorando también el tema de la seguridad, que tiene también un componente derivado de la situación que estamos comentando. Ahora, ¿cómo conectamos esta crisis económica que vive el Ecuador con estos resultados? La crisis eléctrica, que viene a complicar aún más a la economía por las pérdidas que irroga. Aquí, Miguel, lo único que yo le puedo opinar sobre este particular es que si nosotros vamos a paliar la crisis con las decisiones que se han venido anunciando, porque lo que estamos haciendo con los cortes de luz es eso, paliar el tema por la falta de lluvia, que obviamente no hay cómo echarle la culpa a nadie, es un tema de la naturaleza, pero las inversiones que tienen que ver con el sector para poder mejorar el mediano y el largo plazo, esa sí es responsabilidad de las administraciones de la actual y de las pasadas. Es decir, el país no puede darse el lujo de volver a repetir un evento de esta naturaleza. Tiene que saber combinar de mejor forma el tema de la energía hidroeléctrica, por ejemplo, con otros tipos de energía alternativas y la misma termoeléctrica. Si habríamos tenido un equilibrio un poco más, yo diría, balanceado entre las distintas formas de generación eléctrica, no estaríamos este rato conversando del tema que estamos conversando. Hay otros países que también están obviamente en una situación complicada, pero muchos de ellos son países que han tenido un récord de errores acumulados a lo largo de los años. El caso de Venezuela también está viviendo un momento difícil en materia eléctrica, menos en la ciudad de Caracas. El caso de Cuba ni hablar. Creería yo que el Ecuador sí tiene las condiciones para poder prevenir una situación futura, y para eso hay que generar las inversiones necesarias para que esto no se repita. Y para que las inversiones se puedan generar, hay que dar todos los incentivos y todas las garantías y facilidades posibles para que esto se cristalice. Ahora, ¿qué hacer con esta crisis eléctrica? Se necesita inversión. Con una circunstancia, una de las exigencias no solo son las garantías del Estado, sino la seguridad jurídica. Conecto esto por un hecho que vive Perú, para compararlo, esa institucionalidad que tiene. Hay 7 presidentes, 2 fueron a la cárcel, 5 procesados, y la vida ha seguido normal en Perú. ¿Cómo lograr una seguridad jurídica que genere certezas cuando Ecuador no ha podido lograrlo en ese sentido? Bueno, aquí hay varios factores. El uno tiene que ver con una suerte de separación o mayor independencia entre el manejo económico y el tema político. Tenemos en el caso del Perú un acuerdo nacional, ellos le llaman pacto nacional, que se produjo en el gobierno del expresidente Fujimori. Estamos hablando de cerca de 40 años de eso. Y esto ha permitido el que se independice de cierta manera el manejo económico con la situación política, lo que usted acaba de anotar, con todos los elementos de inestabilidad, de cambios de presidentes arrestados, otros que están en la mira de la justicia. Se han mantenido en una ruta de actividad económica, yo diría, bastante constante. El presidente del Banco Central de Perú, un banco de la Reserva que se llama, Julio Velarde, que yo lo conozco, está 20 años sentado ahí. Y los presidentes, muchos han salido y él sigue ahí manejando la política monetaria y cambiaria de Perú. Y se han mantenido sobre esos objetivos, y yo creería que en este sentido el Ecuador sí podría empezar a avanzar, pero para eso se necesita liderazgo, se necesita que haya una cesión de intereses particulares o de grupo y poder avanzar a acuerdos básicos en algunas materias, una que es la que acabo de mencionar. La otra tiene que ver con cambios y en reformas de estructura que tampoco hemos avanzado como deberíamos. El tema laboral es una restricción para la inversión extranjera, en cualquier área.
inclusive también en el área energética. Ahí tenemos un problema, no hemos podido cristalizar el poder animar a que haya un ambiente adecuado para poder tener una reforma que ayude. Perdimos lamentablemente, por ejemplo, un paso que para mí era importante, no el único, pero un paso importante, que era el trabajo por horas, que se perdió en la última consulta popular. Pero eso tiene que existir el gobierno, no lo veo en pero el próximo, cualquiera que sea la continuación del actual o sea otra administración, pero esta es una necesidad que se requiere para poder ir en la línea que el país demanda. También hay que tener una reforma a la seguridad social. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un problema institucional, pero también es un problema del Estado y fiscal. Y esto no deja espacio para que el sector público pueda colaborar en inversión con el sector privado también. Y por lo tanto, tiene una implicación también en inversión esta reforma. Y así podemos citar algunas otras que le den un ambiente de mayor institucionalidad al país. Y del tema de la justicia, este es un tema que va a demandar plazos mucho más largos, creo yo. Pero si podemos empezar con las otras acciones que cité, creería yo que habremos de alguna manera iniciado el proceso que iniciaron otros países, pero que el Ecuador lamentablemente todavía no lo hace. ¿Qué cree que debe pasar en este contexto de crisis eléctrica con el proyecto urgente en materia económica a fin de que dé plenas garantías para la inversión, que es lo que se viene luchando, con los obstáculos que se han presentado, con los cambios que se han hecho y que se prevé posiblemente el próximo lunes debatirlo en segunda instancia y finalmente aprobarlo? Usted no puede, en una circunstancia como la que tenemos, avecinar con una cercanía del tema electoral, establecer cierto tipo de restricciones que compliquen la posibilidad de inversión. Aquí no podemos, como decía, darnos el lujo de ser un poco más papistas que el Papa para poder generar inversión privada, nacional o extranjera. Y en ese sentido yo esperaría que un poquito la sensatez y la cordura prime en las decisiones en la Asamblea Nacional y se faciliten estos procesos. Aquí hay que ampliar toda la posibilidad que el sector privado ayude a la crisis energética y además a que pueda darse una luz de mediano y de largo plazo para no tener el año 25 y los subsiguientes problemas similares como el actual. Ya vamos a tener un problema de actividad económica, como expliqué hace un minuto. El año 25, Miguel, tampoco se ve muy auspicioso. Hay estimaciones que hablan del 1%. 1% es un crecimiento absolutamente pobre que tampoco va a permitir recuperación de empleo. Y con ello, ¿qué estamos registrando en el Ecuador? En más de una década sin crecimiento económico. Esto sí es un problema, y es un problema político, porque un país que no crece y que no da opciones de empleo es un país que en lo político también se complica. Y mañana, ¿cómo hacemos si necesitamos apoyo internacional de otro programa con los multilaterales? ¿Cómo le vendemos al país que vamos a seguir con los ajustes y el país no va a crecer? No podemos entrar en ese círculo porque se va a volver, como explico, políticamente muy difícil. En consecuencia, si no se toman los correctivos, ¿simplemente el panorama va a ser peor? Si no se toman los correctivos, los problemas se van a acumular, Miguel. Y cuando nos toque tomar las decisiones que corresponden, el costo de aquellas va a ser mucho mayor. Cuando uno en política económica no considera el principio de la oportunidad en las decisiones, los correctivos revisten un problema político y social mucho más grande y mucho más complicado. Y obviamente los desequilibrios también se acumulan. Entonces creo que es muy mal negocio
argumentar, que mucho se argumenta de que no es el momento, que no es oportuno, que las circunstancias no permiten, y seguimos postergando y seguimos pateando el problema para adelante, que lo haga otro, que sea el siguiente gobierno, y el siguiente gobierno nunca llega, y seguimos acumulando problemas, seguimos acumulando decisiones. Algunas no son fáciles, nadie ha dicho que lo son, algunas son políticamente difíciles, pero son necesarias, y no se las adopta por las razones que acabo de citar, o por algún interés político o electoral que tenga el gobernante de turno. Si el Estado no cuenta con recursos, por ejemplo, para el mantenimiento de vías, si no cuenta para impulsar proyectos de generación eléctrica, ¿por qué no se da plenas facilidades a la inversión privada? Bueno, caemos prácticamente en la irracionalidad, Miguel. Si eso es así, ¿cómo es posible que no exista la sensatez mínima que permita este tipo de facilidades de la inversión privada? Y no solo eso, las reformas en materia fiscal son fundamentales precisamente para poder ir resolviendo el problema que estamos conversando, porque el Estado no está colaborando para la reactivación económica. El sector público no lo está haciendo, y no lo está haciendo porque la estructura del presupuesto no le permite. Lo que se concentra en subsidios, por ejemplo, en materia de derivados de petróleo, no permite liberar recursos para inversión pública, con un beneficio para nadie, que no sea para los que trafican con este tipo de derivados. En el caso del diésel me refiero fundamentalmente, que es el grueso y el que queda todavía sobre la mesa y vigente. Ahí tenemos un problema de tamaño estatal sobredimensionado. Te voy a citar otro ejemplo. Las empresas públicas, ya lo he dicho probablemente en este mismo espacio en otras ocasiones. ¿De cuándo acá el Estado tiene que ser empresario? ¿No? ¿De cuándo acá el Estado tiene que manejar hidroeléctricas, empresas de telecomunicaciones? ¿De cuándo acá tiene que estar en actividades de hidroelectricidad? Ese no es rol del Estado, son roles absolutamente empresariales. Y si no damos facilidades para que el sector privado sea el que lidere estos procesos, vamos a seguir con resultados magros y vamos a sacrificar fondos para poder destinar a otro tipo de necesidades que tiene el país. Entonces, en materia fiscal también hay que tomar acciones, muchas difíciles como cité, que permitan un proceso de reactivación, porque en caso contrario, el país no va a poder salir del proceso en que se encuentra. Ahora, ¿cómo tomar esas medidas? Porque a veces los prejuicios políticos impiden a las administraciones. Son componentes que no se pueden resumir en uno solo, a mi criterio. Usted necesita, en primer lugar, liderazgo del presidente de turno, capacidad de unificar criterios, necesita un rol de sectores y de otros actores, los gremios, por ejemplo, empresariales, los gremios sindicales también tienen un rol que decir. El sector académico del Ecuador tiene también una opinión, los propios medios de comunicación. Eso es lo que se presentó en los acuerdos nacionales que se han dado en otros países. Cité el caso de los pactos nacionales en el Perú. Podemos citar el acuerdo que se dio, recuerda usted, cuando terminó la dictadura militar de Pinochet en Chile y se inició el gobierno de Patricio Aylwin. Ahí se dio otro acuerdo. El pacto de la Moncloa en el caso de España. Es decir, sí creo que existen ejemplos externos que demuestran que los países, para evitar problemas mayores, hace que todos tengan alguna posesión para el beneficio común, así en su propio espacio no tengan una ganancia específica. Pero yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer para poder avanzar. La reforma, el tema de la reforma de la parte fiscal es otra. Buscar la independencia de instituciones en materia económica para que éstas no dependan tanto del tema político. Estas son acciones que el país requiere. Y si no hace eso, simplemente vamos a seguir en esta discusión muchas veces y seguiremos estancados donde estamos.
Y no solo el pacto de Moncloa, que cita en el caso de España, economista Mauricio Pozo, el pacto de Toledo, que hay que recordar, de algo que momentáneamente estamos olvidados, de la seguridad social, que está en un desastre y camino al colapso. Es un tema que va a tener una implicación que no dimensionamos. Fíjese algo, Miguel, el Ecuador no ha vivido un problema de impago a los jubilados. Lo que tenéis atrasos por algunos conceptos, pero el pago de las pensiones a jubilados de la Seguridad Social no ha tenido. Imagínense lo que significaría eso, que a los jubilados de este país no se les pueda pagar, que son recursos con los que viven. Y eso no se da porque no se hace la reforma. Y no se da la reforma porque nadie quiere tomar las decisiones. O sea, esto es impresentable, no tiene ninguna razón de ser. Y estamos hablando solo del tema de las pensiones. El otro problema es el tema de la salud, que es igual o peor que en el caso de las pensiones. Ahí también se requiere una reforma y yo le diría una limpieza del sector, porque ahí los problemas de corrupción son enormes. Si va a seguir el tema de la salud a cargo de la Seguridad Social, se requiere una reforma. Y si eso va a pasar, porque si existe esa intención también de que pase a la seguridad, a la salud pública, también se requiere una reforma. Porque el problema de corrupción a nivel de atención hospitalaria no solamente en el tema de la seguridad social, sino también en el tema de los hospitales públicos. Con este panorama, ¿cómo avisora usted el cierre de este año, el último trimestre, en condiciones de un proceso electoral en donde el baratillo de ofertas aparece en las elecciones? El tercer trimestre, como le indiqué, yo no creo que muestre ninguna mejora respecto al segundo. En el segundo, recuerde que hablamos del resultado de caída del 2.2 respecto al mismo trimestre del año pasado. No veo que va a ser muy distinto el tercero. Probablemente la caída puede ser mayor por el tema energético que estamos conversando. Y el cuarto, por el tema electoral, tampoco le veo con mucha luz ni con mucha activación. Esto significará, Miguel, que si usted ve el comportamiento del año, vamos a tener altas probabilidades de registrar una contracción económica. Esto no se lo veía, yo hablaba un poco más de estancamiento que de contracción, pero por todo lo que ha ocurrido, por las circunstancias que se han venido presentando, creería yo que la inclinación es hacia una contracción, a lo que se llama una recesión económica. Y el año que viene, no creo que, a menos que se hagan los cambios muy rápido, yo no veo tampoco un proceso de recuperación mayor. Probablemente tengamos algo más, asumiendo que el tema energético de alguna manera mejore en algo. No creo que tengamos un crecimiento más allá del 1%. Y esto está bastante por debajo del crecimiento promedio de la región y de los países vecinos también, lo cual nos pone obviamente en una situación de desventaja para el crecimiento, para la búsqueda de mercados, para la mejora del empleo, entre otros conceptos. Y el caso de la crisis eléctrica, que es coyuntural en este momento, ¿cómo debiera salirse? ¿Cómo puede contribuir la Asamblea con el proyecto urgente en materia económica? Bueno, tiene que dar todas las facilidades que correspondan, Miguel. Tiene que dar todos los espacios para que la inversión privada pueda tomar decisiones de inversión. Pero yo le diría algo de fondo. El tema eléctrico pasa por la administración también de las empresas. Las empresas de generación, las empresas de transmisión, son instituciones que deben administrarse bajo principios de mercado y bajo principios de administración de objetivos privados. No porque el Estado deje de tener cierta propiedad, sino porque la gestión tiene que tener metas, objetivos, una ruta por donde transitar. Esto es lo que le va a permitir mejores resultados y no repetir los errores del pasado. Fíjense que ha habido muchos errores que están atados a falta de gestión de periodos previos. Y eso es un problema de administración. El problema, como explico,
El problema cuando el Estado se mete en roles que no le competen es que utiliza algo que es lamentable, pero es verdad, que es que la plata del Estado es de nadie. Por lo tanto, como no hay un inversionista que puso un capital de riesgo para obtener ciertos beneficios o resultados, hace que las personas que administran este tipo de instituciones, que la plata es de nadie y es una entelequia esto del Estado, no busque los objetivos que tiene que buscar cualquier administrador privado. Si usted en el sector privado no da resultados, los dueños de la empresa le retiran de la actividad. En el caso del Estado no pasa nada, como que seguimos de la misma ruta y si pierde plata, pues a ponerle plata del presupuesto, y como el presupuesto tiene que sacar de algún lado, tiene que endeudarse o pedirle plata a los ciudadanos. En eso no hay mayor espacio. ¿Cuánto le ha afectado la política a la economía? Cuando algún momento se me preguntó qué es lo que se requeriría en ese tema, yo le diría el respeto a ciertos principios. Uno, la perseverancia. La política económica no puede ser un esfuerzo de plazo corto. Tiene que mantenerse en el tiempo y tiene que continuar a lo largo de varias administraciones. Los gobiernos aquí que se inauguran pasan hablando la mitad del tiempo mal del gobierno anterior y la mitad del tiempo tratando de explicar lo que van a hacer. Lo que está bien tiene que mantenerse y fortalecerse. Y obviamente lo que no va en la línea correcta tiene que cambiarse. La perseverancia es un principio fundamental. Segundo, hay ciertas normas que facilitan la gestión de las instituciones. Le voy a dar un caso clásico, el tema de la independencia del Banco Central. Nosotros ya tenemos una ley que ayuda a eso. Hay que poner, obviamente, en la práctica una gestión para que eso se mantenga en el tiempo. En la ley del COMIF, con la ley de defensa de la dolarización que se pudo aprobar a inicio del año 2021, ayuda en esa dirección. Pero hay otros países, me voy a citar el caso de México, donde el ministro de Economía actual, de la nueva presidenta de México, es el mismo ministro del gobierno anterior, a pesar de que yo no comparto los principios políticos de ese gobierno. Pero el ministro de Economía ya no tiene la posibilidad de cambiar a todo el equipo. Creo que puede cambiar 1 o 2 funcionarios a nivel de subsecretarios, el resto se queda. Entonces, un poco lo que le quiero dar simplemente son ejemplos, que hay reformas institucionales que permiten poco a poco ir independizando la economía de la política. Y los principios fundamentales sobre los cuales nadie debería discutir. ¿Vamos a seguir con subsidios ineficientes? No podemos seguir así. ¿Vamos a seguir sin reformas económicas? Tampoco podemos hacerlo. El que podamos acordar esos principios también nos van a ayudar a ir independizando la economía de la política. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, al exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Muy amable, Mauricio. Muchas gracias, Miguel, a la orden. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional.